Estamos en la Biblioteca Alberdi, aquí en Ramiro de Escalada. Se está desarrollando una charla, una jornada especial de violencia de género, titulada Cuando no es no. Se hicieron presente el equipo interdisciplinario de violencia de género y diversidad sexual, pertenecientes al área de desarrollo humano de la Municipalidad de Lanús. Esto fue aquí en la Biblioteca Nacional Juan Bautista Alberdi. Compartimos entonces la nota que tuvimos y el debate que surgió en este caso para ver cómo se puede avanzar en esta problemática que realmente no para, a ver cómo podemos hacer para ponerle un freno. Matías Yerratana para la Gaceta de Lanús y FM Espacio Buenos Aires. Fundamentales que tiene este cuento y que después vamos a conversar sobre ella, porque se va a relacionar estrechamente con el mundo de la violencia, con ese universo de la violencia al que diariamente estamos sometidas muchas mujeres. Digo estamos porque las mujeres en general, aun cuando no estemos dentro de un proceso de violencia en este preciso momento de nuestras vidas, toda mujer vivió alguna forma de la violencia, ¿no? Vamos a leer el cuento rápidamente y lo debatimos enseguida porque es un cuento que va a dar pie a todo lo que va a venir a continuación. Había una vez un hombre que tenía hermosas propiedades en la ciudad y en el campo, vajilla de oro y de plata, muebles recamados, dorados carruajes, pero por desgracia este hombre tenía la barba azul. Esto lo volvía feo y tan horrible que no había mujer ni muchacha que no huyera de él. Una de sus vecinas, dama de calidad, tenía 2 hijas bellísimas. Él pidió a una en matrimonio. Se negaban de plano, se mandaban una a la otra, no podían aceptar a un hombre que tuviera la barba azul. Lo que más les disgustaba era que él había ya desposado a muchas mujeres y no se sabía qué había pasado con ellas. Barba Azul, para conocerlas, las invitó, junto con su madre y 3 o 4 de sus mejores amigos y algunos jóvenes del vecindario, a una de sus casas de campo, donde se quedaron 8 días enteros. No había más que paseos, salidas de caza y de pesca, bailes y festines, meriendas. No se dormía. Pasaban las noches. Cuando regresaron a la ciudad, el matrimonio quedó concertado. Al cabo de un mes, Barba Azul dijo a su mujer que se veía obligado a realizar un viaje a provincias que duraría al menos 6 semanas para resolver un asunto importante. Le rogaba que se divirtiera durante su ausencia, que hiciera venir a sus amigos, que los invitara al campo si lo deseaba, que en todas partes la pasara a gusto. Aquí tienes, le dijo, las llaves de 2 grandes guardamuebles, de la vajilla de oro y de plata, que no se usa todos los días, las de mis cajas fuertes, donde están mi oro y mi plata, las de los cofres, donde guardo mis piedras preciosas, y aquí está la llave maestra de todas las habitaciones. Esta llavecita es la llave del gabinete del fondo de la galería amplia del subsuelo. Abre todo. Abre todo. Esta llavecita es la llave del gabinete del fondo de la galería amplia del subsuelo, abre todo, anda por todas partes, pero te prohíbo entrar en ese pequeño gabinete. Y te lo prohíbo de tal forma que si llegas a abrirlo, podrás esperar cualquier cosa de mi cólera, de mi enojo. Ella prometió cumplir puntualmente todo lo que se le había ordenado. Ella prometió cumplir puntualmente todo lo que se le había ordenado. Y él, después de abrazarla, montó en su carruaje y comenzó su viaje. Los vecinos y los amigos no esperaron siquiera que los mandaran llamar para ir a visitar a la recién casada, de tanta impaciencia que tenían por ver todas las riquezas de su hogar, y si no había osado ir mientras el marido estuvieran allí, era causa de su barba azul que les daba miedo. Ella los llevó enseguida a recorrer las recámaras, los gabinetes, los guardarropas, cada uno más hermoso y rico que el anterior. Después subieron a los guardamuebles, donde no encontraron palabras para admirar el número y la belleza de los tapices, los sofás, los vargueños, los veladores, las mesas, los espejos y así sucesivamente. Los visitantes no cesan de que, sin considerar que era descortés abandonar a sus invitados, descendió hasta allí por una escalerita escondida.
y con tanta precipitación que creyó que se rompería el cuello en 2 o 3 ocasiones. Una vez frente a la puerta del cuartito se detuvo un tiempo, recordando la prohibición que le había hecho su marido y pensando que podría ocurrirle una desgracia por desobedecerlo. Pero la tentación era tan fuerte que no pudo dominarla. Tomó la pequeña llave y abrió, temblando, la puerta del gabinete. En un primer momento no vio nada, porque las ventanas estaban cerradas. Después de unos instantes comenzó a ver que el piso estaba enteramente cubierto de sangre coagulada y que en esa sangre se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y atadas a lo largo de las paredes. Eran todas las mujeres que Barba Azul había desposado y degollado luego una tras otra. Ella creyó que moriría de miedo y la llave del gabinete que había sacado de la cerradura se le cayó de las manos. Después de haber recobrado un poco el sentido, recogió la llave, cerró la puerta y subió a su habitación para restablecerse un poco. Aunque no lo logró porque estaba demasiado trastornada. Al darse cuenta de que la llave del gabinete estaba manchada de sangre, la limpió 2 o 3 veces, pero la sangre no salía. La lavó, la frotó, incluso con arenilla y lana de acero, pero la sangre no se iba, porque la llave estaba hechizada y no había forma de limpiarla por completo. Cuando se quitaba la sangre de un lado, regresaba del otro. Barba Azul volvió de su viaje esa misma noche y explicó que había recibido en el camino enseguida lo que había sucedido. ¿Por qué?, le dijo, la llave del gabinete no está con las demás. Es que la dejé arriba, sobre mi mesa de luz, dijo ella. No olvides dármela luego, le dijo Barba Azul. Después de muchas demoras, finalmente tuvo que entregar la llave. Barba Azul, después de examinarla, preguntó a su esposa: ¿por qué hay sangre sobre esta llave? No lo sé, respondió la pobre mujer más pálida que la muerte. ¿No lo sabes?, respondió Barba Azul. Yo sí, yo lo sé bien. Quisiste entrar en el gabinete. Bueno, querida, entrarás y tomarás tu lugar entre las damas que has visto allí. Ella se lanzó a los pies de su marido, llorando, y le pidió perdón con todas las muestras posibles de un arrepentimiento sincero, pero por no haber sido obediente. Habría enternecido una piedra, bella y afligida como estaba, pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una roca. Debes morir, señora, le dijo, y será ahora mismo. Ya que debo morir, respondió ella mirándolo con los ojos bañados de lágrimas. Dame un poco de tiempo para rezar a Dios. Te concedo medio cuarto de hora, respondió Barba Azul, pero ni un segundo más. El cuento, por supuesto, sigue, pero yo lo quise cortar acá porque lo que me interesa realmente y que tiene que ver con nuestro debate y con nuestra convocatoria está hasta acá. Pero lo más interesante que podemos sumar es la moraleja que el propio autor, el famoso Charles Perrault, dice: aunque no se tenga un espíritu profundo, ni se descifre el jeroglífico del mundo, se advierte pronto que este relato es un cuento de tiempos lejanos, de un pasado momento. Ya no hay maridos tan terribles, ni que requieran imposibles dar este relato, donde todo a lo largo de esta historia es una gran metáfora, si uno se lo pone a pensar desde la teoría literaria y desde el análisis del discurso. Es una gran metáfora de la obediencia. En principio hay algo que no es metafórico, la idea de que la mujer tiene que obedecer al hombre. Y la idea de que si no obedece, todo lo que le acontezca es causa de esa desobediencia. Por lo tanto, el hombre no tiene nada que ver, ¿no? Daría esa impresión. Lo que sí es metafórico es la cantidad de cadáveres que aparecen en un cuarto. Es metafórica la sangre, donde las mujeres empiezan a reflejarse. Es metafórica la desaparición, y a veces no tan metafórica. Quizá no haya un marido que haga desaparecer a varias mujeres, pero en Lanús sabemos perfectamente que alguien hizo desaparecer a su pareja embarazada y no apareció nunca más ni la pareja, ni su cuerpo, ni sabemos nada. O sí sabemos. Todo el relato está construido a través de lo que nosotros hoy podemos leer como metáforas, con el transcurso del tiempo y con cómo han venido las circunstancias que hoy conocemos como violencia de género.
Esto forma parte de la educación de las mujeres, esto formó parte de la educación de las mujeres durante muchísimos años, en Europa, en América Latina, no sé si en Asia, porque no llego tan lejos, pero sí sé que, por ejemplo, en algunos países de África, los cuentos de Charles Perrault se siguen leyendo. En algunos países de África sabemos perfectamente que a las niñas se las casa, y se las casa niñas, exactamente como contaba el cuento. Sabemos todavía que en algunas comunidades, no importa cuáles, los padres deciden todavía los matrimonios de las niñas. De manera que la idea de empezar con este relato no obedece sino a que, a pesar del tiempo transcurrido, lo que no es metáfora dentro de este cuento sigue sucediendo. Sigue sucediendo a pesar de los siglos que transcurrieron desde que se escribió. Y sigue sucediendo a pesar de las luchas en las que avanzamos bastante en favor de los derechos de las mujeres. De manera que la idea de leer esta historia era un poco que empecemos esta charla con la opinión de ustedes acerca del cuento, y si quieren sumar algo personal, si quieren preguntarnos, si quieren comentar, si hay algo que de este relato que acabo de leer las haya llevado hacia algún otro relato que hayan leído durante el proceso escolar y que se relacione en algún sentido con esta temática, y que por supuesto haya sido elogiado en términos de que la mujer tiene que obedecer. Les dejo la palabra. A ver, yo tengo uno reciente. La semana pasada tuve que expulsar al padre de... ¿Tuviste que? Perdón, no te escuché. Expulsar. ¿Al padre de tu hija? Sí. La obediencia siempre estuvo al pie. Durante 19 años uno empieza con un hombre que por ahí tiene carácter, después lo voy a cambiar y después es por el hijo. Yo tomé una decisión después de 19 años. El padre no se quería ir de la casa, así que tuve que ir obligada a la comisaría de la mujer, hacer la misa, hasta 5 horas, donde la agente que la atendió, no solamente a mí, sino a toda la gente que estaba ahí, no fue bien atendida. O sea, empezamos mal. Al otro día, ese papel, ese inicio, me dieron un papel de toda la declaración, porque fui amenazada de muerte, con un arma en un cajón. Y al otro día tenía que ir al juzgado, a la mesa de entrada de Lanús Este. Al otro día, en otro lugar. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la obediencia y de la amenaza de muerte, exactamente como en el momento que fue. Pero desde desde el sistema hay una falla tremenda. Por supuesto. De ahí me dijeron, la comisaría me dijeron, a las 9 tiene que estar. Estuve a las 9. Fui a ese lugar, me dijeron, no, a las 12 y media. Estuviste esperando desde las 9 hasta al otro día. De ahí te mandan al juzgado. ¿Tenés patrocinio letrado? Acá tengo. ¿Te lo dieron de la defensoría o...? Eso es reciente. No, está bien. Lo que te pregunto es, ¿tenés un abogado particular o te dieron uno? Sí. Fui a una abogada. Ahí fui en el juzgado, fui bien atendida, pero el tema son los tiempos. Sí. Los tiempos, los traslados, sí. Hay gente. A ver, pisemos tierra. Alguien que tiene que estar golpeado. Disculpame un segundito. Sí. ¿Qué te parece si ahora ya presentaste tu caso? ¿Qué te parece si lo vamos viendo cuando comience Mónica? Claro. Y antes de que
tome la palabra también mi compañera, vamos a preguntarle a alguna de las chicas presentes si quieren también exponer algún caso de ellas, si recuerdan algo a partir de lo que hemos leído. Gracias por haberte presentado. No, si quieren aportar algo. ¿Tu nombre, disculpa? Marcela Ricciardi. Marcela. Sí, creo que después de la exposición de cada uno va a haber un tiempo para que veamos mejor casos particulares. Claro. Ahora sí podemos enfocarnos en lo que ella nos está pidiendo, que es una reflexión, que linkee, que haga un link entre el cuento y alguna situación de la vida diaria. Después vamos a ir más a lo profundo en el caso de cada una que necesite. Sí. Bueno, mi nombre es Ana y bueno, a raíz de esto, digo, no por nada uno va buscando estos talleres y estas cosas. Claro. No es algo que me pasó ahora, sino que me pasó hace muchos años, donde no fueron violencias físicas, pero sí psicológicas, de las que pude, bueno, salir de esa situación. Me llevó mucho tiempo, creo que lo pude hacer sola, no sé con qué elementos, pero en ese momento creo que quizás por darme cuenta yo misma de lo que estaba pasando y que quería salir de esa situación, pero la verdad que no creo que hace 20 años atrás no había, menos que ahora, lugares de contención, o las mujeres entre nosotros tampoco hablábamos de todas esas cosas. Los discursos quizás de las personas mayores o de las madres o abuelas era como tratar de conformar al marido, de ser, no crear situaciones conflictivas. Es como quizás lo que dice el cuento, poner afuera este violento, poner afuera la desobediencia, como que hay un justificativo para que esta persona reaccione de esa manera. Bueno, así te escuchan. Bueno, la verdad que me rememora y ¿no? me hace recordar momentos no tan gratos. Y bueno, la verdad que pude salir, lo pude trabajar, que era lo que me estaba pasando, sino que bueno, de una situación que no quería, que no lo tomaba como violencia hacia mí, como se habla ahora de la violencia de género. Y bueno, realmente después también, trato de asociar con cosas, con estas novelas turcas que vemos en la televisión, que mucha gente está recontra enganchada. Y yo me enfermo de ver que realmente no pueden ver más allá de esas historias, que hay una situación tan explícita, ¿no? De violencia hacia la mujer, lo que vos decías, en culturas actuales, ya sea en África, en Asia, en un montón de lugares, se sigue como aceptando, ¿no? Socialmente. Hay un punto muy interesante de lo que dijiste yo podía sostenerme por mis propios medios y gracias a eso pude salir. Fíjate que en el cuento, la chica, la protagonista, que es obligada a casarse con este señor barba azul, que es una metáfora de lo que puede ser un hombre rico y demás, no tiene ninguna posibilidad de hacer esto. Y uno de los problemas que tienen las mujeres, y las chicas lo saben perfectamente, es el hecho de que muchas veces se quedan en ese lugar, en ese espacio de violencia y de muerte casi segura, porque no tienen a dónde ir, no tienen medios para subsistir, se le dificulta demasiado. A veces no es que no sean conscientes de lo que les está pasando, son muy conscientes. El tema es que si denuncian se quedan sin. No, y a veces estas mismas personas que las someten, creo que ya de entrada, creo que desde el noviazgo, cuando se conocen, es cosas implícitas: no vas a trabajar, no vas a salir, no vas a hacer, no te vas a rodear con la familia. Claro. Sin querer te van sacando del círculo de contención para que estés desprotegida y que puedan, bueno, lo que la idea de releer la literatura, que en algún momento sirvió para crear un paradigma de mujer, un paradigma de hombre, la idea es releerla, pero leerla de otro modo, analizarla y mirarla de otro modo. Esto es lo que no puede suceder, no es lo que debe ser como antes, sino lo que no puede suceder. Y el hecho de que las mujeres estén imposibilitadas de poder valerse económicamente por sus propios medios, es algo que, lejos de beneficiar, perjudica, porque muchas mujeres seguramente abandonarían sus hogares si tuvieran dónde ir, cómo vivir, un medio de vida. Bueno, es bastante complicado a veces para muchas mujeres salir. Bueno,
Me presento, mi nombre es Verónica, yo soy la coordinadora de acá de la Coordinación de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Escuchando los comentarios, nosotros como municipio tenemos, o sea, vienen las mujeres con todos estos problemas de violencia y tenemos, bueno, más o menos, para que no se sientan solas, un equipo interdisciplinario. Yo soy abogada, la doctora Laura, psicóloga y trabajadoras sociales. Nosotros lo que hacemos es una escucha a las mujeres, ¿sí? Y profundizamos, buscamos red de contención, que nos cuenten de su situación, tenemos acompañamiento también para todos aquellos que saben, acompañamos a la mujer en hacer las denuncias, obviamente es una situación muy traumática, ¿sí? Como para que también la asesoramos lo que tiene que decir, no como títere, quiero aclarar esto, sino como qué es lo que tiene que decir como para que salgan las medidas, explayarse en qué tipos de violencia está sufriendo. Y también tenemos un hogar, ¿sí? Para aquellas personas que no tienen red de contención. Sí, me interesaba un poco a ver si las mujeres que están acá quieren hacer alguna reflexión acerca de la vida personal, acerca de alguien, acerca... La idea es un poco reflexionar acerca de lo que estuvimos leyendo, sumado a lo que acaba de decir la compañera. A lo que voy es que no están solas. No, yo no dije que estuvieran solas. Yo lo que digo ahora vamos a es ver hablo los de una recursos. situación, claro, hablo de una situación universal de la mujer, Claro. sin hacer hincapié en si es en Lanús o si es en Sudán. La idea es hablar de cómo se construyó una cultura que nos lleva a esta situación. De los recursos, por supuesto que vamos a hablar. Primero vamos a reflexionar a ver si reconocemos modalidades de violencia que a veces están soterradas en algún tipo de discurso cultural, en algún tipo de discurso familiar, en discursos, claro, en actitudes, en discursos institucionales, porque hay muchas formas de ejercer la violencia desde un discurso institucional. Hay muchas formas. Y otra forma de violencia contra la mujer es la violencia que ejercen otras mujeres también, porque el patriarcado no se sostiene solo por los hombres, se sostiene por las mujeres también, ¿no? Hay un cuento muy interesante de Bernardo Cordon que se llama Los ojos de Celina. Bueno, Los ojos de Celina es un cuento donde se muestra claramente cómo las mujeres ejercen violencia sobre otras mujeres. Por eso la idea de leer esta historia es llamarnos un poco a la reflexión. De género, y me quedé pensando un poco en el ejemplo que nos proponía el cuento de Barba Azul, tomándolo justamente como metáfora y también conectándolo un poco con la vivencia que nos compartías vos con la situación de la denuncia. Pensaba un poco que a veces esta figura de Barba Azul, justamente, si bien puede ser otro hombre, la figura de Barba Azul muchas veces también puede ser una institución, como el Estado mismo. Esta mujer que es la protagonista del cuento puede ser una mujer cualquiera como nuestras amigas o un grupo de mujeres en general. Barba Azul puede ser una institución, Barba Azul puede ser un hospital, Barba Azul puede ser las costumbres que tiene una familia. El patriarcado justamente es eso, es una forma de armar un conjunto de valores. Yo pensaba en una situación personal. Barba Azul fue educado y de una manera, Claro. y que el hombre, para la madre, está bien, eso porque es obvio. Y que les decía también Barba Azul a las mujeres cómo debían ser obedientes, obedecer de tal manera. De ser hombre. Hoy, por suerte, eso está cambiando. Está cambiando de a poco. Yo pensaba en una situación particular de mi familia, que mi padre tiene una costumbre muy arraigada, porque ya se la dijeron sus padres, sus abuelos, así de generación en generación. Nosotros somos 5 hermanos y a mis hermanas mayores cuando aprendieron a cocinar en su preadolescencia les decían, bueno, ya sabes hacer un huevo frito, ya te podés casar. Yo también aprendí a hacer un huevo frito, pero a mí me dijo, vos sabés hacer un huevo frito, tenés que aprender a trabajar porque tenés que mantener una familia, porque es el hombre el que mantiene. Entonces el patriarcado y Barba Azul es ese conjunto de valores que te puede transmitir la policía, el juzgado, la escuela, tu propia familia, tu grupo de amigas o de amigos. Como que también la metáfora del cuento se puede trasladar a muchas situaciones muy cotidianas. Un poco en eso me había quedado pensando. Sí, además el cuento nos remite a las causas de la violencia. Por supuesto que todos los mecanismos de contención institucionales que puedan existir son bienvenidos, pero es un modo de trabajar sobre los efectos.
¿Que es necesario? Por supuesto que es necesario, es imprescindible. Pero el cuento llama a reflexionar sobre las causas. ¿Cómo se construyó el patriarcado? Se construyó culturalmente, se construyó con expresiones, con tipos de discursos literarios y religiosos de esta naturaleza. Es decir, acá lo que planteamos son las causas, empezar a verlo desde abajo, ¿no? Porque esto todavía circula en algunos medios educativos. Y después, claro, sí, los mecanismos de contención que son absolutamente imprescindibles, pero ya operan sobre el efecto. La idea es reflexionar un poco sobre la causa, y si desde la reflexión, desde la causa, como digo, podemos ir pensando en formas de violencia que quizás estamos sufriendo y no las estamos notando. Por eso a mí me llamó la atención desde el principio que la llave estaba hechizada. Claro, hay muchas mujeres que están hechizadas, lamentablemente tiene que ver con una psicopatía también, ¿no? Sería interesante la presencia de algún psicólogo, si hay alguna psicóloga, claro, con la perversión, con una serie de cosas. Me había quedado pensando en esto que decías, ¿no? Que uno en realidad cuando empieza en una relación, y esto por ahí lo charlamos mucho con las mujeres y mismo con los compañeros, uno cuando empieza una relación claramente está muy reflejado en el cuento, ¿no? Esto de, bueno, vení con tus amigos, pasala bien, te doy todo esto a través de la riqueza, de la diversión, de la amabilidad, ¿no? Resaltaban estas características. Me parece interesante para pensarlo, que uno después cuando se ve inmerso en esa situación dice, ¿y cómo llegué hasta acá? Bueno, cuando nos venden un poco este discurso de este barba azul, es una persona que este paralelismo también en lo cultural, ¿no? Cómo, a partir de dónde empezamos a relacionarnos y cómo nos disponen también ese tipo de relaciones. Orden del príncipe azul. Pero justamente es azul. Es azul, claro. colores. Y después está el problema que empieza a definir, dice Gabriela Asher, ¿no? Y ahí sí, totalmente. Y no era lo que uno esperaba, claro. ¿Alguien más quiere? ¿Algún comentario? Parece, continuamos porque vamos a seguir debatiéndolo, así que si quieren seguimos. Bueno, para los que llegaron un poquito después, Mirta Cox es mi nombre, y yo dentro del equipo lo que voy a intentar es que todas las temáticas que abordemos podamos pasarlas por el cuerpo, ¿no? Digamos, podamos hacer el link entre lo abstracto y lo que nos pasa día a día y cómo emocionalmente, vincularmente, afectivamente nos toca. Yo quería preguntarte, ¿cómo era tu nombre? Marcela. Marcela, vos cuando fuiste a hacer esta denuncia, cuando empezaste a hacer los trámites, ¿fuiste solita o te acompañaron? Fuiste sola. Esto también es un hecho muy significativo. Este cuento que leímos tiene distintas versiones. Elina no nos llevó hasta el final, pero el cuento, bueno, finalmente la protagonista es salvada por sus hermanas y por sus hermanos que aparecen mencionados a último momento. Esto quiero, el sistema emocional olímpico, funciona también interactuando con las emociones de los demás. Por eso cuando entramos en un ambiente y sentimos mala onda, nos empieza a doler la cabeza o queremos salir de ese ambiente. A veces estamos tan contaminados que ¿no? vivimos en un ambiente que no nos está haciendo bien, pero no podemos cortar. Entonces, si yo empiezo a poder desde ahora, desde que vamos concientizando estas cosas que hablamos, a poder tener registro de esto, tal vez, entonces sí puedo mirar más allá, ¿no? Como buscando otros recursos. Acá se habló también del tema de las mujeres y de la violencia que establecen también las mujeres, ¿no? Culturales, de la comunidad, de la familia. Hay una palabra que viene con mucha fuerza circulando, y no sé si la conocen, pero hoy se las presento para los que no la conocen, que es la palabra sororidad, con S, sororidad. Y esto es el amor entre mujeres, ¿no? La colaboración, el poder ser solidaria entre mujeres, el poder empezar a ver la solidaridad con la prima, con la vecina, el poder validar lo que otras nos cuenten. Cuando hablaba de vínculo y de poder salir a buscar otros vínculos, hablo también de lo que dijiste vos,
digamos, en tu organización, en tu oficina, ella dijo, nosotros vamos a escuchar. En un diálogo es más importante la escucha que el decir. A veces un amigo, una compañera de trabajo, una compañera en la escuela, se abre un poquito y nos cuenta algo que por ahí nos incomoda, ¿no? Lo que deberíamos hacer es no asustarnos, ¿no? Y poder poner la oreja, más que decirle, vos tenés que hacer tal o cual cosa. Porque uno tiende inmediatamente cuando viene una amiga o la hermana a contarle lo que pasó, ay, pero en todas las familias pasa lo mismo, vos lo que tenés que hacer es tal o cual cosa. Es mejor escuchar, ¿no? Escuchar y decir, bueno, acá estoy para lo que vos necesites. Y si no está dentro de mis posibilidades de ayudarte, bueno, te puedo acompañar cuando vos me lo digas, a ver un abogado, a ver una persona que entienda más del tema que yo, a ver un médico, un psicólogo. Si no puedo hacer otra cosa. Es mejor escuchar y ponerse a disposición. Bueno, no sé si quieren ir haciendo alguna pregunta, si quieren haciendo algún comentario, mientras yo voy buscando qué más quiero decirles. También parte de mi trabajo va a ser poder ver una cuestión de liderazgo, ¿no? Porque el liderazgo no es solamente de los jefes, el liderazgo no es solamente de los políticos, el liderazgo no es de las personas que tienen otras personas a cargo. Cada una de nosotras y cada uno de nosotros puede ejercer su propio liderazgo a través de un recurso fundamental que todos tenemos, que es la palabra. Y las dos palabras más importantes que tenemos para ejercer nuestro liderazgo es sí y no. A veces es muy difícil decir que no, y a veces somos decir muy fácil. Y son las dos situaciones, ¿no?, que nos pueden llegar a poner en un apuro. ¿Quién me va a recibir? No puedo, porque ¿quién me va a mantener? Bueno, vamos a ver cuáles son las fortalezas que tiene cada una para poder llegar a estas metas establecidas, y ahora ya sí les estoy hablando en términos de coaching, porque digamos, todo lo que queremos lograr puede ser difícil, pero nunca imposible, por lo menos poder arrimar a esto que queremos, a través de establecer objetivos, de encontrar nuestros recursos, de encontrar quién nos acompañe, de ponerle fecha y de ir tomando acción sobre lo que queremos. Bueno, más o menos ese es el panorama de lo que vamos a trabajar en otros talleres o más adelante, o con lo que pueden contar para trabajar conmigo. Si bien yo no voy a hacer alguna actividad, pueden venir y decir, oh, yo tengo esta situación. O yo la verdad que quiero hablar con mi marido, quiero hablar con mis hijos, pero no sé cómo. Eso también se puede ver dentro del coaching, ¿no? ¿Qué tipos de conversaciones podemos tener? ¿Cómo abordar conversaciones difíciles? A veces, ¿cuándo es mejor hacer una conversación para una futura conversación? Es decir, adelantar el tema, esperar y ver mejor oportunidad. Si en cada una podemos encontrar un plan de acción para llegar a donde ustedes quieren llegar. No sé si quieren preguntar algo. Yo les distribuí unos papelitos para que ustedes, si quieren preguntar algo que por ahí se sientan incómodos de preguntarlo en voz alta, puedan preguntarlo discretamente y bueno, nosotros se lo vamos a responder al final de la exposición. ¿Sí? Bueno. Comentar que me parece interesante todo lo que vos planteaste. Yo digo que la persona que está por ahí en una situación de violencia concreta, capaz que no tiene la fortaleza como sí, para... es verdad, es verdad. Quizás es importante que los que estemos alrededor podamos darnos cuenta y claro, acercarnos a esa persona para claro, justamente, escucharla o... Justamente. Pero si hay una lucecita en ella, porque seguramente esa persona va a necesitar un tratamiento psicológico. Cuando hay una lucecita ya se puede acercar a otros actores, digamos, a otros miembros del equipo para poder consultarlo. Y el trabajo que hagamos acá no necesariamente es para la persona que sufre violencia. Nosotros podemos estar viendo gente que está en esa situación y bueno, a ver cómo la podemos ayudar, ¿no? El coaching no es terapia, para nada es terapia, y no se mete ni con el pasado de la persona ni con los fundamentos del problema que está viviendo. El coaching trabaja con los recursos que tengo hoy para conseguir lo que yo quiero mañana.
Y también desde la educación, la buena noticia es que todo lo que se aprendió también se puede desaprender y volver a aprender. Es decir, que desde las neurociencias esto está explicado, ¿no? Que no es mágico, no es de un día para el otro y hay situaciones que son muy comprometidas y que obviamente necesitan recurrir a una terapia profunda. Pero digamos, desde este lugar en que yo estoy y lo que les puedo ofrecer, cuenten con eso. ¿Sí? No, yo por ahí tomando un poco esto y también pensar, me parece interesante por ahí fortalecer estos recursos, pero también tener en cuenta esto que traía Lina, ¿no? Que estamos dentro de una determinada cultura con un determinado contexto y muchas veces esto, bueno, la víctima no es que uno pueda entrar y salir tan fácilmente de ese papel, sino que tiene que ver con condiciones también culturales que de hecho hicieron que la mujer esté en un lugar quizás en una cuestión de una simetría de poder con un hombre. Sí. Entonces, como digo, para también tener en cuenta que, bueno, a veces las condiciones condicionan justamente las posibilidades que tenés. Entonces, me parece interesante esto, ¿no? Pensar en una deconstrucción a un nivel cultural, que por ahí no es tan individual, sino en una sociedad. Es lo que estamos haciendo justamente en este totalmente, espacio. sí, totalmente. Yo, por ejemplo, tengo sobrinas nietas. Perdón, yo simplemente quería, porque me parece que de pronto acá debe haber personas que tienen hijos o familiares adolescentes y me parece que el problema de la violencia en el noviazgo es algo que hay que tomar en cuenta y que hay que trabajar. Sí. Y a partir de eso, seguramente, cuando esas chicas crezcan y digamos ya entren en una vida de otro estilo, ¿no es cierto?, van a poder decir que no con mucha más fuerza. Claro. Creo yo. Es que la gran mayoría que son víctimas, es que las mujeres, que la gran mayoría que son víctimas de violencia, obviamente pasan por un pasado con violencia. En este caso, las madres fueron sometidas a violencia, sufrieron violencia y los padres son agresivos. Pasa con los hombres y pasa con las mujeres. Sí. La gran mayoría... Yo quiero crear empatía con ustedes y me voy a abrir con algo muy personal y muy íntimo. Yo sufrí violencia de género, viví 14 años con una persona y llegué hasta una casi denuncia penal. Por eso todo lo que digo no lo digo desde lo teórico, lo pasé por el cuerpo. Entonces sé que es así. Sé que venimos de una cultura familiar, pero que en algún punto hay algún miembro de la familia que puede hacer ese clic y dar. Y para el momento en que se haga ese clic, tiene que haber una red de contención. Es que muchas mujeres que se tratan salen adelante. No quiere decir que todas se quedan en la violencia. No, justamente apostamos a eso. Sí, justamente estamos acá porque apostamos a eso. Con respecto a lo que decías recién acerca de la violencia en el noviazgo, y de los adolescentes, yo todavía soy docente en la escuela secundaria, pero tanto en la escuela secundaria como en las universidades, por lo menos en las dos universidades públicas donde yo trabajo, hay espacios de contención para alumnas que están sufriendo violencia y que muchas veces dejan la universidad porque la pareja no les permite seguir viniendo. Esto se vio también en el bachiller de adultos en la secundaria. Y en la escuela secundaria lo que estamos haciendo muchos profesores es trabajar estos cuentos y trabajar otras historias desde otra mirada, mostrar que la literatura es un discurso social y político fundamentalmente y que durante muchos años construyó lo que venimos diciendo, ¿no? Esta idea de que la mujer está por detrás del hombre o a veces incluso por debajo, y es lo que tratamos de deconstruir. Así que en ese sentido la escuela secundaria pública, porque es a la que yo pertenezco, está haciendo un gran esfuerzo por revertir las lecturas que se emprendieron con intenciones que por supuesto no eran las que hubiéramos tenido que tener para no llegar a donde llegamos. Pero sí, hay un trabajo por lo menos de la escuela pública, de la universidad pública, que se focaliza en las relaciones de pareja, ya sean los noviazgos adolescentes, como también las relaciones de pareja ya consolidadas, y en una relación de pareja más, de estas parejas que se conocen a veces circunstancialmente y que la mujer también queda en una encerrona, ¿no? O sea, a ver, en realidad, ¿no es cierto?, no me cabe duda del trabajo que se hace en las escuelas y en otros niveles, pero yo lo ponía acá, ¿no es cierto?, porque de pronto me parece que la familia
es un espacio de contención sumamente importante y muchas veces las mamás que deberíamos darnos cuenta, entre comillas, no lo hacemos, ¿no es cierto? Porque sufrimos violencia también o porque de alguna manera creemos que eso no le va a pasar a la nena. Por eso lo puse acá nada más, o sea, no me cabe duda de que a nivel institucional... Yo lo dije para que te quedes tranquila porque me dio la impresión de que estabas como angustiada al No, plantearlo. para nada, para nada. No, claro, justamente eso decíamos, ¿no? Que a veces la familia también está viviendo dentro de ese mismo sistema y no puede ver lo que le está pasando hasta que, bueno, por ahí alguien se enferma o por ahí alguna manifestación dentro del sistema siempre hay y donde se pone en alerta, ¿no? Y ahí es donde se empieza a trabajar. Lo que no se puede decir, a veces lo dice el cuerpo también. El cuerpo siempre habla. El cuerpo siempre habla, sí. Por eso estar atenta a esos síntomas también. Sí. Sí, ahora lo que yo noto, y creo que ustedes también, es esto se llama violencia de género, ¿no? Es lo que está... ¿Dónde están los hombres? Bueno, ya vendrán, no, digamos, a lo mejor tienen miedo, pero bueno, se irán acercando, ¿no? Tendrán, todavía no se ven como parte del problema, ¿no? Parte de... Claro. Con lo que decían que la ¿Tu familia nombre, esté disculpa? presente. ¿Tu nombre? Jackie. A los jóvenes, le llegan los jóvenes, y esto que está pasando con el feminismo últimamente, aunque a un montón de gente no está de acuerdo con el tema del aborto y la despenalización, le abrió la cabeza a un montón de gente de mi edad o más chica. Y eso es re importante porque ponele, si sin toda esa lucha, tal vez no estábamos acá, porque no solo llega a la gente joven y son conscientes de las relaciones tóxicas, sino que las mujeres tal vez más grandes, entre 60 y 70, empiezan a reconocer que cosas que vivieron no son normales. Y es como, esto me pasó a mí, no me pasó solo a mí, sino que le pasó a todas las mujeres. Y por eso es que lo personal, o sea, todos los problemas personales que terminan teniendo las mujeres terminan siendo un tema político. Porque no es que le pasa a una, sino que le pasó a toda una generación tal vez. Pero el miedo a estar callada por años es muy fuerte. Y es... Bueno, pero discúlpame, lo importante es que empezamos, gracias a Dios, y hay un avance importantísimo. Nosotros venimos con un retraso de leyes y la Argentina está a la vanguardia de países europeos. O sea, logramos y conquistamos un montón de cosas. Pero venimos de una sociedad que nuestras leyes, hasta hace poco, teníamos problemas muy graves y no nos dábamos cuenta. En el antiguo Código Penal, el adulterio lo cometía solamente la mujer, el hombre tenía que cometer manceba, tenía que tener otra familia para que se considerara un adulterio. Y la mujer, con la simple salida con otro hombre que no fuera el marido, ya cometía el delito de adulterio. O sea, gracias a Dios están cambiando las cosas. Yo lo que les presenté, no sé, tenés que terminar. No. Lo que les quería dar un pantallazo son de las leyes que nos protegen, ¿sí? Cómo tenemos que hacer. Las chicas están después para explicarles y para ofrecerles ayudas sobre los domicilios de acá de la zona de Lanús. Pero tenemos que conocer las leyes, porque si no las conocemos, ¿qué podemos pedir? ¿Qué podemos peticionar? Sí, yo les había preparado un pago, no sé cómo andamos de tiempo y demás, pero grandes rasgos, después si quieren lo vamos viendo, pero quería comentarles el orden y la jerarquía de las leyes. ¿Sí? Nosotros en el año 94, con la reforma que tuvimos de nuestra Constitución, se incluyeron los tratados internacionales, ¿sí? Con una jerarquía que está por encima de las leyes nacionales. Esos tratados nos amparan a las mujeres y de esos tratados después surgen las leyes. La primera que tenemos es la Ley de Violencia Familiar, que abarca a todas las personas, a los hombres y a las mujeres. Es una ley que da el hincapié para que después surja la ley, la 26485, que es la específica de la mujer. Sí me importaría si pudiéramos ver qué tipo de violencia contempla la ley. ¿Sí? Perdón, la tecnología no es lo mío, pero... Voy a saltear en la primera parte. Estamos un poco complicados. Esperen que voy a saltear.
todo esto no lo vamos a ver hoy, pero si quieren... Bueno, esto respecto a la ley de violencia familiar, que son las medidas que nos otorga la justicia para ayudarnos a tener un perímetro de exclusión de la persona que nos está agrediendo, ¿sí? Al pedir la exclusión del hogar de esa persona. Esto tiene que ver con violencia familiar, ¿sí? Todo tipo de violencia. Se considera, hablando de lo que estaba cuestionando Ana María, lo que tiene de bueno la ley de violencia y la ley contra la violencia de género es que se incluye la relación de noviazgo, que antes no se incluía. Entonces, y no solamente mientras son novios, sino cuando ha finalizado la relación. Ahí también nos está protegiendo esta ley. Pero lo que voy... A ver. Bueno, acá tenemos los tipos de violencia. Me pasé. Ahora no sé volver para atrás. Pero bueno, si quieren empezamos con la violencia sexual. ¿Sí? Típica. ¿Sí? Pero esperen porque quiero volver para atrás porque empezamos hablando, bueno, la violencia física. ¿Cuál es? Es la más sencilla, la que nos damos cuenta. Vemos a una mujer con el ojo hinchado, que nos pone excusas, que se golpeó con la... hicimos la denuncia y bueno, el papá que no era el papá, que es el papá Phil, la estaba llamando para que viniera al dormitorio a dormir con él a ver una película. Y ahí la nena ya no se acuerda nada y aparece con esos golpes y bueno, con esa cuestión que obviamente que no tenía que ver con una caída por la escalera. Había sido violentada de otra forma. Entonces, la violencia física la vemos, es fácil, la denunciamos, intervienen acá las autoridades, las chicas la ayudan, hacen la denuncia y se detecta fácil. ¿Sí? Hay golpes que nos damos cuenta que no son golpes por llevarse por delante algo. Son golpes que son propiciados por una persona que tiene más fuerza que una. ¿Sí? Pero bueno, hay otro tipo de violencia y todas están contempladas. Están todas contempladas, no, este es el cuarto bit, seguí, a ver, la filmina 7, seguí otra más, acá estamos. Bueno, esta es la 26485, que es la ley que les comentaba, que empieza dando lo que es el concepto de violencia, ¿sí? La violencia contra las mujeres, fíjense por qué subrayé mujeres, porque a veces tienen la falsa creencia de que los hombres también sufren violencia de género. Y la ley dice, somos las mujeres, los hombres no. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la fuerza del hombre por encima de la mujer y por toda esta parte histórica que estuvieron relatando las chicas, de las costumbres, de todo el mandato que venimos las mujeres, las que somos más grandes, que hemos sufrido desde otro lugar, ¿no? Entonces, bueno, son las mujeres solamente, los hombres no sufren violencia de género, ¿están? Y ejercían violencia psicológica. ¿Por qué? Me amenazaba todo el tiempo. ¿Vos no podés mantenerla? Y yo te la saco, la nena, ¿viste? Así nomás. Y yo tenía terror de que me sacaran a mi hija. Entonces agachaba la cabeza y hacía todo lo que el tipo quería. Me costó 20 años, el divorcio. Y soy abogada. O sea que por eso las entiendo y estoy del lado de ustedes. Bueno, ¿qué nos crean en la cabeza? Que somos culpables de todo. Una vez mi ex marido llegó a decirme, yo te pago el sueldo, el doble de lo que ganas en el colegio, yo soy docente también, y me dice, te pago el doble, quédate a cuidar a la nena, de una forma peyorativa, asquerosa, quédate en casa, yo te pago, te doy vacaciones y todo, me dijo una vez. Entonces, lo psicológico es lo que nos cuesta. La parte física, vamos al médico, podemos resolverla, pero la parte psicológica es alienante. No somos capaces de nada. Gracias a Dios, bueno, tenemos los psicólogos, la terapia, pero a veces no nos damos cuenta. O cuando vamos al psicólogo contamos parte de la historia porque realmente no lo registramos. ¿Sí? Bueno, esta violencia, bueno, también hablaba del abandono, ¿sí? Los celos excesivos, habla la ley, lo dice directamente. Cuando hay celos excesivos, ahí ya tenemos conductas que son totalmente violentas. Yo les traje un spot de 1 minuto nada más, que después, si tenemos tiempo, lo vemos, que empieza con el tema este del celular. Bueno, la violencia sexual,
¿sí? Acá tenemos todo un tema también, porque no hace falta que haya una violación para que haya abuso sexual, ¿sí? Y la mujer, por estar casada, no tiene por qué, ¿sí? Tener sexo con el marido cuando éste lo dispone. Con un problema, con una carga muy importante. La persona que recibe a esa víctima tiene que ser especial. Y no te puede decir, y lo que pasa es que las mujeres a veces se ponen violentas y lo ponen loco a los hombres. A ver, todo el ámbito me estás cargando. Yo porque tengo un carácter, pero me estás cargando. No, lo que pasa es que no toman todavía, nos falta un montón, tenemos, pero nos falta. Yo tuve una audiencia hace 15 días que me quería morir también, porque era una audiencia bastante complicada, nos sentaron a todos, las dos partes, una denuncia por violencia, y en un momento la secretaria del juzgado le dijo a mi clienta, le dice, bueno, después de todo vos sabías el marido que tenías. Yo me quería morir. O sea, estamos hablando de la erradicación de todo tipo de violencia, y en el juzgado, cuando yo le tranquila, vas a ver, relativamente bien, porque teníamos todo para que saliera bien. Cuando dijo eso, claro, mi clienta se desbordó, terminó todo mal. Es lo que decían en el principio, la violencia institucional. Tal cual, tal y la cual. formación donde te tienen que ayudar y son más violentadas. Y seguís, cada vez, entonces llega un momento que... Y no, pero porque tenés mucho trabajo. Bueno, buscate otro trabajo. Por eso si vos conoces la ley y el recursero, vas a decir, no, porque yo sé que me tenés que tomar la denuncia, yo sé que te tenés que tomar el tiempo que necesites. O te vas directamente, podés ir a las fiscalías especializadas. ¿Sí? En Lomas, nosotros acá dependemos del Partido Judicial de Lomas, donde están los tribunales, cruzás el puente y hay unas casitas. Hoy acá está la voz 4. Sí, la tenemos. Ustedes son de la luz, chicas, ayúdenme porque yo la luz. Bueno, ahí las chicas te van, mira, yo las veces que he ido, se toman su tiempo, después las felicito, pero me pasa lo mismo en La Matanza, el terror. Las UFI especializadas, nada. No, después yo en el juzgado recibí otro trato, pero digo, igual de todas maneras el otro día tuve que ir con mi hija, que tuvo que atestiguar. Todo eso, ¿no? Habría que ver la posibilidad de que esté todo unificado. No sé qué es, fuera de, pero unificado, porque hay algo que yo trabajo, utilicé el horario de trabajo para hacer todo eso. Para que no se enterara de todo esto, que es una sorpresa. Pero la persona que vive con un violento y que depende también económicamente, claro, puede estar empezando 5 horas en una comisaría, empezando, y que después sabe que tiene que trasladarse y que no tiene plata para poder viajar. Y que después de ahí, de la luz este, tenés que volver a la luz oeste para irte al otro juzgado. Y que al otro día, y que del juzgado te dice, bueno, dentro de 2 horas y media vení, que te vamos a dar la disposición, y resulta que después te dicen, no, bueno, vení al otro día con tu hija. No. Es mucho tiempo. Sí, lo que pasa es que para nosotras chicas es habitual ir a tribunales, patear, cruzar. Nos ponemos un ratito en los zapatos de las chicas que no tienen idea, que nunca fueron a tribunales porque nunca hicieron nada. Y que es un horror. Y que realmente, entonces yo te entiendo por ese lado. Pero por eso las chicas realmente, bueno, les van a entregar folletería, les van a dar las direcciones donde se pueden acercar. Entre todas tenemos que salir adelante. Moni, ¿la denuncia la pueden hacer sin abogado? Sí, eso es lo importante. No necesitan patrocinio letrado. Por eso te pregunté si tenías un abogado. Sí, la podés hacer. La ley misma dice que, bueno, se tiene que facilitar todo para que ustedes puedan hacer las denuncias sin necesidad de ir a pagarle un abogado, porque ese también un abogado te va a cobrar una moneda. Y a veces, chicas, a veces no tienen para la SUBE.
Uno dice, bueno, yo de cargo la sube, siempre, sí, esto todo también, el la verdad que tiempo. esto es algo que son situaciones que nosotros trabajamos con las mujeres todos los días y lo que contaste es totalmente verídico y digo, son experiencias que se repiten. Dicen, bueno, tengo que luchar en mi casa, tengo que luchar con la sociedad, bueno, listo. Bueno, Me pero quedo con en el eso por ahí me violento. queda un poco, digo, también pensar este recorrido por ahí que hacían las chicas, también de pensar que sí, la ley, digo, fue avanzando, si nos ponemos para atrás, pensamos que pero sí, falta. obviamente que falta un montón, y creo que estamos todas de acuerdo y me parece también que está bueno y celebra un poco estos espacios donde uno acá realmente se pone en una posición más activa también como ciudadano y hasta para esta construcción de que hablamos de la sociedad. Y está bueno por ahí que traigas el testimonio, la experiencia de lo que te pasó y también compartirlo con las chicas. Por allá atrás las voy a nombrar porque se me escondieron, pero también están las chicas del grupo que vienen a la coordinación hace mucho tiempo y que seguramente si se animan después a hablar pueden contar esta experiencia por la que pasaron y que hoy creo que pudieron formar también una red que es lo importante, ¿no? Digo, estos espacios y todo este tipo de cosas lo que hace justamente es fortalecerlos como mujeres, esto que hablamos de la solidaridad también, ¿no? Acompañarlos, emprender esta lucha que es una lucha social y cultural, más allá de estas cuestiones institucionales que obviamente hay que cambiar. Las cuestiones institucionales vienen también desde cuando empezamos a hablar, desde la base de la sociedad. Entonces, la ley va evolucionando y va cambiando, pero no nos podemos olvidar ni extraernos de la realidad que todos venimos de estas raíces machistas, patriarcales y demás. Y las instituciones no están exentas. Exactamente, no están exentas porque somos la misma sociedad que estamos en diferentes lugares ocupando diferentes cargos, pero pasa. Entonces uno se imagina, o lo esperable sería que todos estuviéramos capacitados en perspectiva de género y que no vaya un juzgado de familia o una comisaría de mujer y lo atiendan correctamente, pero también cada uno viene con lo que trae ya aprendido. Pero a eso tenemos que ir tendiendo. Exactamente, por eso el fortalecimiento que se genera un empoderamiento. Claro, y el tema de la sororidad, ¿por qué es eso? Porque eso es lo que va a evitar que justamente te digan, bueno, pero vos te gustó, o como, hoy pensaba en el tema de los partos, ¿no? Cuando la parturienta y la enfermera por ahí le dice, bueno, pero si te gustó antes, ahora bancate todo. Y eso es un claro ejemplo de violencia de mujer contra mujer. Y lo importante es esto de conocer los derechos, ¿no? Además hay un detalle, fíjense en algunos temas musicales, en algunos programas de televisión. Yo no quiero hacer hincapié en ningún género musical en particular, pero si escuchan las letras, incluso de los boleros y de los tangos, pero no me quiero ir tan atrás en el tiempo, sino el discurso de algunos temas musicales que están ahora de moda. Reggaetón, cumbia, bueno, fíjense las letras, en qué lugares nos ponen a las mujeres. Y esto lo bailan las mujeres y lo celebran las mujeres en muchos lugares de diversión. Si nosotros nos quejamos del maltrato institucional, ¿quiénes están en las instituciones? Personas que consumen también a lo mejor esa música o no lo sabemos, pero eso fue penetrando paulatinamente en algún modo en la conciencia del vivir todos los días. Se naturaliza el hecho de que a una mujer se la pueda golpear, de que te mato si te veo con otro y no sé qué y no sé cuánto y tu sangre y de acá y de allá. Y bueno, eso es lo que tenemos ahora también en las instituciones, o sea, no están exentas de toda esa formación cultural que es una real porquería, pero la tenemos, programas de televisión donde todavía el cuerpo de la mujer se cotiza muchísimo. Yo no digo que... no adhiero mucho a la idea de que la prostitución, no quiero meterme con el tema de la prostitución, francamente, porque me parece que en todo caso, si alguna mujer quiere ejercer la prostitución, tiene todo el derecho del mundo de hacerlo. El punto es que nadie la obligue, el punto es que nadie la mancille, que nadie la explote y que no la haga trabajar. Y el punto es que además sea consciente de lo que está haciendo, ¿no? Y que sea una mujer mayor de edad. Pero independientemente de eso, me parece que todavía culturalmente tenemos una batalla muy fuerte por dar en el plano del arte, en el plano de la cultura. Claro, porque además esto que decís es interesante porque por ahí lo que antes era una forma de violentar desde
un cuentito como el que leímos, que era algo, una obra literaria, hoy por ahí llega desde el lado de la música, pero lo cierto es que esta cultura es tan fuerte que se va reproduciendo en diferentes símbolos de las diferentes épocas. Entonces es difícil romper con todo eso. Por eso suceden estas cosas, porque lleva demasiado tiempo un cambio cultural. Una chica adolescente de 12, 13, 14 años cree de verdad lo que le dice la letra del tema musical que está escuchando. Lo cree de verdad. Créanme que lo cree de verdad. Es que esos mensajes subliminales van penetrando en el inconsciente y se van grabando a fuego. Es decir, a veces, digamos, la mente tiene mucha más capacidad de captar la realidad que esta conciencia. Entonces hay cosas que escuchamos y que quedan grabadas en el inconsciente y en base a eso se actúa. Jackie quiere hablar. Y las mujeres también, que no señalemos. Que como hablamos de la música, cuando hablamos de la prostitución también hablamos de la industria pornográfica, que es algo que consumen los varones. O sea, no solo tendríamos que basarnos en las letras de las canciones, sino cómo ya desde chicos a los hombres se les enseña a maltratar. O sea, se les enseña con una imagen. Sí, se les enseña una imagen, un rol de mujer, cómo hay que tratarla, y vos vas a una página y salen en un montón de redes sociales cómo es padre con la mejor amiga de su hija. Eso también es, o sea, se les está inculcando desde chicos, de manera inconsciente a los hombres. Aparte de, no sé, lo que dice una canción de si la agarro con otro te mato, te me aparece y después me escapo. Sí, no, me refiero a letras más actuales, a lo mejor de gente mucho más joven que Cacho Castaña y todo eso, o sea, se reproduce igual. Hay letras de Andrés Calamaro, a mí me gusta Calamaro, pero hay temas de Calamaro que son, por ejemplo, La parte de adelante, un tema muy conocido de Andrés Calamaro, la verdad que es patético, ¿no? Y las películas de Porcel y Olmedo, ¿te acordás? Porque eran, y sin embargo, generaciones, nos criamos viendo esas películas, no tomábamos conciencia. Sí. Así que bueno, y sobre la prostitución, seamos también que la mujer también tenga una mirada más amplia, ¿no? De no criticar a esa mujer que está haciendo su trabajo, porque somos también tengo una mentalidad dañina, ¿no? De señalar a el comportamiento que una ex tiene con la actual esposa o la actual pareja del marido, por ejemplo. Y eso por ahí es un trabajo. Si es consciente, como decía, que sea consciente, que sea... ¿Por qué lo tenemos que criticar? ¿Por qué lo tenemos que mirar mal? Sí, pero hay que olvidarse que todo empieza en un discurso, todo empieza en un discurso, en el discurso de la música, en el discurso de la pintura, en el discurso de... Todo empieza por un discurso, lo que hay que prestar mucha atención es al discurso, porque eso es lo que penetra y se transforma en acción después. Claro. En el discurso de la familia también, porque venimos con legados históricos. Y con respecto a lo que hablaban antes de la violencia, las denuncias, hace muchos años existe violencia de género y también está en quién te encontrás en otro lado. Yo hice una denuncia hace 20 años y yo a la semana que estaba en un juzgado con mi expareja, hablando, y la verdad resolvieron el problema muy rápido. Y nos ayudaron dos porque éramos muy jóvenes. Y a veces pienso cuando hablamos siempre del hombre de todo, que nos damos cuenta que las instituciones, por eso no es que se habla de la violencia laboral y todo, las instituciones somos todos, el Estado somos todos, y es femenino y masculino, y la violencia es de los dos lados. Y eso hay que tener mucho cuidado. A veces vas a un lugar a hacer una denuncia y te atiende una mujer. Entonces, y te trata mal. A mí me atendió un varón. Yo tuve una obstetra que la verdad, hombre, me atendió divino. Hice una otra mujer y me atendió divina. Pero hubo otra que fue, que vos decís también, de mamá. Entonces, cuando todos entendamos que todos estamos involucrados, varones y mujeres, ahí es donde me parece que empieza a cambiar el discurso. Ni echarle toda la culpa a uno ni al otro. Somos todos. Yo soy docente y la verdad que desde mi lugar trato siempre de hablar con las nenas, pero también con los nenes. ¿Sí? Porque las nenas también son muy agresivas ahora.
Sí. Entonces vos tenés que enseñar a los dos y a los dos al día. Por eso digo que el Estado, las instituciones, somos todos. A ver, si tu nombre. Silvana. Yo también soy docente recientemente jubilada. Bienvenida al club. Así que lo que decía también pasa un poco por la institución donde estamos trabajando. También tenemos como docentes que son un poco mamás y papás. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar desde el primer día que los tenemos a cargo, ¿sí? Empezar a tener otra mirada, no solamente la mirada de la educación, sino también la mirada de cada chico y de cada nene, de cada nena. Porque como vos decías al principio, uno se va dando cuenta que no solo es la violencia física, sino también es la violencia psicológica, la que traen los chicos. Yo tuve en 25 años de carrera, te imaginas que pasaron, tuve todo también, secundario, terciario, adultos, primaria. Tuve diferente tipo de violencia dentro de las escuelas, pero fundamentalmente la peor es la psicológica. Y esa no la vencés tan fácil, ¿eh? Esa no la cambiás de un día para el otro. Y ahí es donde tenemos que empezar a formar a las instituciones, porque no todas las instituciones están preparadas para trabajar estos temas. Fuimos parte del equipo. No sé, decirle que tener el micrófono. Se acaba de sacar. No, está bien. Bueno, mi nombre es Verónica. No puedo gritar mucho porque estoy muy engripada, pero yo todo. Mi nombre es Verónica, yo soy la coordinadora, ¿sí? De acá de la Coordinación de Políticas de Género y Diversidad Sexual del municipio de Lanús, ¿sí? Y este es mi equipo, parte de mi equipo. Mínimo, tenemos un equipo muy grande. Bueno, mi nombre es Uyay, yo soy psicóloga social y formo parte del equipo de la coordinación de género. Yo soy Soledad, una de las psicólogas de la coordinación. Bueno, yo soy Laura y soy abogada. Bueno, ahora no sé, si tienen alguna pregunta, algo que... Contanos lo que ustedes hacen, cómo se llega a ustedes. Como se llega, bueno, muchas veces las mujeres, algunas van a hacer la denuncia en la comisaría de la mujer y le dan nuestro folleto, les explica que existe ese espacio como para que tener una contención, ¿sí? Tenemos asesoramiento jurídico, ¿sí? Y muchas personas también de oído porque nos hacen la derivación, vienen, ¿sí? Y bueno, llamados. Claro. Por ahí un poco, que pertenecemos al área es un área del municipio de Lanús, pertenecemos a la Secretaría de Desarrollo Humano. Está, secretaria. La secretaria. Bueno, y esto también nos pasa que a veces por ahí estamos en espacios de Lanús y nos llama la atención esto que no sepan que la coordinación existe hace un montón de tiempo. Nosotros trabajamos con las problemáticas de mujeres que están atravesando situaciones de violencia. Y bueno, las vías un poco como contaba Vero son diferentes, articulamos con diferentes instituciones, con el juzgado, con la comisaría, con las otras áreas del Tenemos municipio. guardia pasiva también, o sea, de 18 a 08. Tenemos un número, tenemos un abogado, una psicóloga, en caso de situaciones de violencia actuamos, tenemos un hogar abajo, un refugio para mujeres que sufren violencia, ¿sí? Y por ahí contarnos un poco bueno, qué es la coordinación, Sí. qué representa. Primero dónde queda, ¿no? Queda en Claro, Zuluaga 57, que es acá, ¿Dónde? Zuluaga 57. Es acá cerquita. Claro, te mandan de la comisaría, te mandan al juzgado. Porque te dan en ese momento tantas cosas que ya te marea. No, te lo dan, tengo acá el papel. Sí, te lo dan. Por ahí ¿Qué te dicen? desde Caminito Legal sí es la comisaría, pero esto es un espacio que es gratuito, es un espacio que es para las mujeres y tiene diferentes patas, ¿no? Digo, más allá de todo el asesoramiento legal y el acompañamiento psicológico del equipo, el equipo está conformado por psicólogos, abogados y trabajadores sociales. También hay una pata que tiene que ver con la promoción, que es un poco lo que es, claro, estos espacios en escuelas, talleres, todo lo que tiene que ver con el territorio, porque también creemos que más allá de que cuando la problemática ya está instalada y cuando las mujeres se acercan
porque ya ocurrió la situación de violencia, obviamente la asistimos desde ese lugar, la acompañamos y hacemos todo el acompañamiento en el proceso, porque es un proceso que necesita un fortalecimiento terapéutico y un asesoramiento legal. Pero más allá de eso, la pata de promoción, que es esto, en estos espacios donde nosotros también nos tenemos como mujeres y como también en esto que salía mucho de la educación y en las escuelas, es importante que empecemos como a deconstruir toda esta naturalización de violencia de género que está en la sociedad, y es esa pata donde también se enfoca. Dos personas son Leo y Ivana, así que se encargan de los talleres, van a escuelas privadas, como gestionando escuelas públicas, comedores, van a clubes, así que generalmente lo promocionamos y bueno. Sí, eso también, digo, hay muchas docentes también en los talleres. ¿No se presentan o si se llegan a presentar, atienden a hombres violentados por sus mujeres que también están? No, porque como explicaba también la doctora, lo que es la ley de género contempla a la mujer. Por esto que charlamos, ¿no? Digo, yo entiendo, pero también desde la realidad hay mujeres. No mujeres. exista violencia de mujeres hacia hombres, Totalmente. pero se enmarca, digamos, en diferentes espacios. Pero no se da que algún hombre se haya presentado Hay a hombres decir. que vienen para aplicación de botón antipánico, porque nosotros también hacemos la nota, ¿sí? Y para las personas que, por ejemplo, o están por hacer la denuncia o ya tienen la denuncia hecha y que están en una situación de riesgo, el juzgado muchas veces manda por oficio, ¿sí? A que le apliquemos el botón, y otras veces no, viene la mujer con esta situación de emergencia y nosotros le hacemos la nota para que vaya directamente al monitoreo. La última etapa, tenés que no mensurar para el botón. No es la única ni las mujeres llegan antes incluso de llegar al circuito legal. Vienen porque llaman al 144 y las derivan. En la comisaría no te informan. A ver, la comisaría es una institución solamente, ellos toman denuncias. Claro, pero ¿sí? le dan un folleto, muchos, o sea, siempre, yo he llevado folletos a la comisaría de la coordinación e informan que hay una coordinación y nada más. Después la mujer va. ¿Cómo es tu nombre? Marcela, digo, esto también, la experiencia que vos tuviste nos sirve a nosotros, digo, todos los que estamos acá precisamente por esto. Decir qué pasó y para poder cambiar, para mejorar. Precisamente, digo, estos espacios también sirven para eso. Sabemos que hay muchas personas, tal vez como lo mismo que te pasó a vos, que les está pasando, y hay muchas personas que ni siquiera llegan a la comisaría. Entonces, también esto de hoy estar en este espacio, de acercarnos a algún lugar cerca de donde se puedan acercar varios vecinos, digo, esto es precisamente a lo que nosotros apuntamos, así que todo esto que vos nos estás contando, que fue tu experiencia, digo, a todos nosotros desde el lugar que ocupamos también nos sirve, para poder ver de qué forma se puede. Ahora, hay muchas mujeres que vienen porque una amiga sufrió violencia y le recomiendan ir a recoger. Sí. Yo lo hago lo último. Y después el botón. No, porque en realidad lo principal es el juzgado. Claro, por esto, porque dentro de lo que es el circuito legal y que está dentro de la ley y lo que contempla la ley, la posibilidad de las medidas judiciales que se pueden obtener, dentro del circuito está la comisaría. Nosotros obviamente estamos articulados con estas instituciones porque es importante que llegue también a partir de ahí, pero es un lugar que viene desde el municipio local y llegan desde otros lugares también, mismo esto que por ahí contaba Sola, hay mujeres que no hacen la denuncia, pero sí que por ahí se acercan al espacio a ver qué me está pasando, quién está charlando. No, porque además depende del horario. Claro. El juzgado es a las 2 de la tarde. Sí. Las chicas están hasta las 6 de la tarde, entonces tienen un tiempito más para poder acercarse. Bueno, si usted no va a sortearlo, de verdad el sorteo desde la 1 mediodía, o sea, usted no va a sortearlo, usted tiene que esperar otro día más. En cambio, usted puede ir, lo sortea y sí acercarse, sí, pero no hacerlo al revés, porque va a demorar más tiempo. Y a veces quizás la denuncia no se las hace. Nosotros desde la coordinación, digo que eso también lo pueden contar. Las chicas ofrecemos el acompañamiento precisamente para que no tengan que ir a todos estos lugares solas, no tengamos que ir nosotras las mujeres solas. Lo que pasa es que no se conoce. Yo fui a la comisaría de a las 8, me tenía que saber que me conmigo como si fuera en mi trabajo.
Hice la denuncia, tuve 5 horas y después me dijeron, bueno, mañana a las 9 de la mañana tiene que... No es algo que... ¿Entendés? O sea, mañana a partir de las 9 tiene que ir, no me acuerdo qué ahí en la luz podía aprovechar, que era la mesa. de salir Voy de la a ir a las 9. comisaría, Me dice, no, viene la documentación llega a partir de las 10, así que venga a 12:30. Bueno, disculpe, todo eso en su lo haga cuando viene el abogado que la asesora se lo dice. Claro, hay cuestiones que por ahí no vamos a poder nosotros resolver, que son procesos tiempo. que no dependen de nosotros, que es uno de los que estamos acá. Pero sí cómo poder transitar durante ese recorrido lo más acompañados posible. Por ahí hacerlo más, o que la comisaría de la mujer lo sepa, Es que la comisaría de la mujer lo sabe. Marcela, ¿no? Sí. ¿Y viniste, Marcela, a la coordinación o no? Fui por el botón. Ah, pero viniste. Ah, bueno, viniste. Sí. Pero seguramente te atendió un equipo interdisciplinario. Hizo una Y te primera hicieron, te escucha. llenamos algún formulario. ¿Fuiste a la coordinación o a monitoreo? No pasa Ahí está. Monitoreo está al lado de la municipalidad. Nosotros estamos en ¿Se su lugar. fue a monitoreo o a coordinación? No. Monitoreo para la aplicación, que es una de las medidas que tiene que ver con lo judicial. Por eso hacía un poco hincapié en esto de que para que no quede como que solamente se hace la denuncia o vas al juzgado, puedes venir a la coordinación. No, la coordinación es un espacio abierto para las mujeres. Exactamente, que es están un espacio transitando. voluntario además, no es que es parte del proceso, no es que No, pasó uno, tal pasó cual. y el tercero en la coordinación o el dos, o sea, es Si yo tengo una abierto. amiga que le pasa eso, yo puedo Para recibir asesoramiento y acompañamiento. No solo el que no sabe, hay personas que no se sienten, no tienen esa, están tan mal pasando. No pueden hacerla. Claro, no pueden hacerla. Entonces nosotros damos acompañamiento. Y además volvemos a la violencia institucional. Tienen miedo de arrancar a hacer una denuncia porque entran en el sistema judicial. Y muchas veces Sí, no tienen una miedo. cosita. Yo siempre lo que recomiendo es que arranquen por Zuluaga. ¿Por qué? Porque a veces las chicas pueden llegar a contárselo a una vecina, yo soy concejal, me lo pueden llegar a contar a mí, pero no pueden ir a hacer la denuncia a la comisaría. Es más fácil ir en un grupo de mujeres interdisciplinario donde las escuchan, las ayudan y qué sé yo, y después a lo mejor les es más fácil enfrentar la Más que denuncia. nada por el tema de si hay amenazas y eso, es muy difícil mandarse que después les llega una carta o algo de... Bueno, Sí, tienen pero, muchas dudas o sea, las mujeres a veces. Si fue a hacer la denuncia y después ir al equipo está bárbaro, pero si no hizo la denuncia también ir al equipo. Y también lo que yo recomiendo a veces es, si te lo está contando la mamá o te lo está contando la amiga de la que le pasa, que también se acerque con las chicas para que asesoren a esta mujer cómo hacer para asesorar a la persona que está sufriendo muchas mamás violencia. se acercan. Por eso, que se Sí, nosotros asesoramos. siempre para mí es el primer paso y lo más fácil, porque es un lugar contenido. Lo de la violencia institucional es cierto. Yo no tuve que enfrentarme a violencia institucional por una cuestión de género, pero sí por tenencia de mis hijos. Y la asistente social del juzgado me trataba tan mal que tuve que ir a terapia porque me hacía creer que era la peor madre del mundo. O sea, es terrible a veces el maltrato del otro lado en las instituciones. Pasa que maltrato te das cuenta. Y acá cuando lo que es más allá de ser, es una institución, pero pasa desde otro lado, desde una contención a la víctima. Es que a veces El trabajo no te de das ellas cuenta, es ese. porque a veces hay un trato en una casa, por ejemplo. Por ahí te das cuenta cuando te separas que estás del lado de afuera, y ahí te das cuenta de decir, sepa, ¿cómo viví yo todo esto? Por ahí sin llegar al matar, volvemos a lo de que es verbal. ¿no? Y hoy en día los chicos, los noviazgos jóvenes de 15 años, 14, vos ya vas viendo eso, lo que hablábamos recién, el insulto, el manoteo, la patadita en la cola, y arrancan desde esa edad. Entonces por ahí de ahí tener un asesoramiento a llegar a mayores, ¿no? Y que puedan ir a algún lado a ver cómo manejarse, cómo moverse. Pero no solo eso, es escuchar. Nosotros tenemos un grupo de psicólogos y que se especializan en todo lo que es todo violencia de género. Así que la persona lo primero que hay que hacer es, nosotros, el primer actuar es una escucha. ¿Sí?
Después viene todo, interviene primero la psicóloga con la trabajadora social. El trabajo del abogado es al final de la escucha, que es cuando ya contó toda la situación, a ver qué es lo que qué le podemos recomendar. Digo que podemos recomendar porque hasta hace un tiempo yo soy abogada y formé parte del equipo y bueno, ya te digo, mi parte en ese momento era la última. Sí, también te ofrecemos que te acerques al espacio también, digo, para participar tal vez de alguna de los grupos que nosotros tenemos. Es lo que digo, lo importante es que seamos todos agentes multiplicadores para Totalmente. saber, porque no quedarnos en la inacción, ¿no? Porque si yo se lo puedo contar mismo también en esas instituciones Ofrecer el escuelas que recurso. son llegadas, los lugares públicos, las sociedades de fomento, hay un montón de lugares donde realmente es bueno que estemos informados y que nos vayamos, es como el boca a boca. Ahora con el tema de las redes se puede hacer muchísimo para que alguien se entera de alguien que está pasando una situación. Bueno, mira, está este equipo de contención, yo la verdad que no sabía dónde funcionaba. Bueno, una guardia. Sabía que había algo, pero no. Bueno, pero esto, fíjense también ustedes con un recurso ahora para también la idea de hacer un taller y convocar a todas las patas, como yo decía, están todas las patas, queremos que vengan todos los que puedan ayudar, porque creemos que la biblioteca no es un lugar que me intimida y es amigable y no, es decir, creemos que es accesible a todos. El que tiene miedo de ir allá puede decir, me voy a ir al taller y que quizás están las chicas y me puedo acercar y no me ven que voy a ir allá. Entonces, buscarle la vuelta, por eso pensamos en algo que desde la literatura llegue, buscamos un popurrí de profesionales que puedan darles una mano y bueno, cuando ellas se acercaron nos encantó porque es un recurso gratuito. En relación a esto también Lo que pasa es que uno a veces tiene mucho miedo, por supuesto, y le cuesta hablar de estos temas y es todo un proceso. Claro, nosotras salimos muchas adelante porque pusimos fuerza, pero a veces ya ahora estamos saliendo, ya como que somos más conscientes, pero ella te da muchos apoyos, pero uno puede bajar los brazos, tenés que seguir yendo, aunque llueva, no puede buscar excusas, a veces uno se puede, pero a nosotros nos hace bien, nuestros hijos los mandan al psicólogo, porque primero nosotras tenemos aparte, después todo grupal. Y nosotros de a poquito estamos saliendo y estamos bien. Ahora podemos aconsejar a alguien que le pase lo mismo que nos pasó, pero cuesta, porque a veces tenemos mucha angustia. Bueno, hablando, de los espacios de los dispositivos grupales que tenemos en la coordinación, porque a partir de la primera escucha después empezamos a trabajar de manera individual con las mujeres, algunos encuentros, no como tratamiento, sino para poder fortalecerlas, para acompañarlas, y después se evalúa el pasaje al dispositivo grupal. Tenemos dos grupos, próximo a abrir uno a 1 de la mañana o 1 de la tarde, por ahí hay 1 de la mañana que quedó de este lado. Tenemos todos los jueves. Toda grupal, tenemos un lindo grupo, nos tenemos esa confianza porque somos una para todos. Y por lo general están aisladas. Y nos tenemos confianza, tenemos otro grupo que nos juntamos en la casa de ella, compartimos momentos, si nuestros hijos quieren ir, no lo obligamos, a veces tenemos nuestro espacio nosotras solas, pero tenemos que ir. Y no dejarlo no, porque hoy no puedo, porque me siento triste. Sí, una obligación y que te ayuda acá. Estoy llorando, no quiero salir así, hay que ir, hay que sacar fuerza de donde uno no la tenga. Lloramos todos ahí. Sí. Sí. Si tenemos que compartir un cumpleaños, también tenemos esa oportunidad de ir y a estos grupos se van incorporando gente que va yendo a determinados momentos y después se mantiene aproximadamente 1 año, año y medio, va modificando y tenemos como se van abriendo grupos. Sí.
van terminando, digamos, como el ciclo y se vuelve a empezar con gente nueva. Y el asesoramiento jurídico, llegado el caso que hacen la denuncia, la acompañan a hacer y no tienen abogado, esperan a que tenga el defensor. No, va directamente a hacer la denuncia, porque ellos no necesitan la persona que se denuncia. No, está bien, pero como las acompañan a hacer la denuncia. No, las acompañamos a hacer la denuncia y después hacemos todo el recorrido judicial. ¿Sí? O sea, después vamos a 29 de septiembre a la receptoría, ¿sí? A buscar a ver en qué juzgado fue sorteado y después al otro día la acompañamos a Pichincha, ¿sí? 55, donde está el juzgado de familia 1 y 2. Buscamos las medidas. Una vez que buscamos las medidas, depende de lo que haya, las tenemos que notificar, ¿sí? Las cautelares. Si salió exclusión, la acompañante va hasta la comisaría, pero la acompaña, se le pide un patrullero y se hace la exclusión. Y automáticamente en ese momento se notifica de la perimetral. Que puede ser ese mismo día. Yo esperé. ¿Sabes lo que? Me dieron un viernes y esperé al martes porque venía el fin de semana largo. Y pasa. Y sí, igual tenía que. Los tiempos judiciales no los modificamos. No, pero yo mirá lo que uno, hasta lo que uno tiene que pensar. Sí. Yo decía, bueno, mi hija no tiene que estar, porque es violenta. Sacar a un violento de la fuerza, bueno, que esté. Sí, porque si no llegaba la policía y me iba a decir, ¿qué pasó? Que había policía en tu casa. Y el cerrajero. Hay que coordinar. Todo eso. No, bueno, nosotros lo que particularmente hago, Laura también hace, que somos abogadas de ahí, es ayudamos a la gente, eso de levantamos el teléfono y llamamos a la comisaría, ya le pedimos, le reservamos con un horario y un móvil para no estar, la persona nos dice más o menos en qué horario puede estar en la ventana. Y en eso coordinamos.